árboles de levas. Contienen las levas, que serán los empujadores en primera instancia. Tienen una relación con respecto al cigüeñal de 1 a 2 y con un movimiento circular para accionar las válvulas sincronizadas con el giro del cigüeñal. Están fabricadas en fundición de hierro o acero forjado con un tratamiento térmico para mejorar la dureza y reducir la fricción y minimizar el desgaste. Los daños que pueden sufrir son por gripaje, por falta de lubricación o desgaste de las levas, pudiendo llegar a modificar el diagrama de distribución completamente. En este caso tenemos un doble árbol de levas en cabeza, un DOHC. Se distinguen claramente las levas del escape de las levas de admisión, porque cada una está en un árbol. Si tuviéramos solo un árbol de levas en cabeza sería un OHC, y tanto las levas del escape como las de admisión pues estarían en el mismo árbol de levas. Se apoyan sobre cojinetes de fricción que en muchos casos van lubricados con el mismo aceite del motor para minimizar el rozamiento. Vamos a aflojar primero los balancines antes de quitar los soportes de levas, para poder quitar luego los árboles de levas. Bien, una vez liberada la tensión de los balancines, vamos a quitar las poleas, que aquí tiene preparada, mecanizada, para meter una llave y sujetar el árbol de levas. Está liberado. Ahora lo que hay que tener cuidado es de no perder la chaveta que hay entre medias del árbol de levas y la polea. Este sería la polea de admisión y aquí está la chaveta. Esta no hay que perderla. La polea de escape. Vamos a hacer el orden inverso al orden de apriete, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, pues lo vamos a hacer al revés, en sentido inverso. Vamos a empezar desde aquí hacia adentro. Hola, mira, buenas tardes. A ver cómo lo explico. Mira, es que soy el vicepresidente adjunto del movimiento Quédate en Casa. Y es que no puedo entrar en casa. ¿Por qué salió? ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿O es policía? ¿O es policía? Yo lo que hago es que voy sacándolo y la tornillería la voy dejando para que a la hora de montaje los tornillos sean o estén puestos en la misma posición. ¿Usted es un cerrajero 24 horas o es policía? ¿24 horas o es policía?
si luego a la hora de colocarlo se queda en la misma posición. En casi todos el largo va en el interior. Este juego axial, luego a la hora de colocarlo hay que medirlo porque tiene una tolerancia. Relaciones, condiciones importadas por naciones. Profanación, exhumación, así llegó la fundación. ¡Eso es mentira! Este es que viene siempre un poco sellado. Viene siempre un poquito sellado. Listo, lleva su retén. Listo. Y ahora repetimos la operación en este lado de acá. Orden de apriete: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Pues vamos a hacerlo en sentido contrario. Citaciones, mutaciones, variaciones, inflaciones. Conmoción, vibración, así llegó la fundación. ¡Eso es mentira! Soy vicepresidente adjunto de Argamasa y miembro fundador del buenismo. Y esto se ha acabado. Se ha acabado el buenismo porque me levanto todas las mañanas nada más que pensando en una persona y que le pasen cosas malas, pero Este de aquí está un poco rayadete. Este está algo rayadete. Bien, pues esto sería el desmontaje de los árboles de levas y las poleas de los árboles. Yo lo suelo dejar todo en orden, bien numerado, con la dirección correcta, para que luego a la hora del montaje pues me sea más sencillo. Y a la hora del montaje pues seguiremos el orden y el par de apriete que nos indica el manual, que será desde dentro y nos iremos abriendo hacia los exteriores. Las cotas de las levas son lo que determinan el diagrama de distribución de un motor y con ello el cruce de válvulas. El alzado es la apertura de la válvula y el ángulo de apertura de la válvula se mide en el árbol de levas desde que la válvula empieza a abrirse hasta que se cierra. Ese ángulo que forma, para poder llevarlo a grados de cigüeñal, lo tenemos que multiplicar por 2 por la relación de 2:1 que hay entre el árbol de levas y el cigüeñal. Pues no solo las cotas de las levas definen el alzado y el grado, sino que también la forma en que queremos que se abra y se cierre la leva. Tenemos tres tipos de flanco: los pendiente, progresivo y asimétrico. Los flancos con pendiente son los que se utilizan para que la apertura y el cierre se haga de forma muy rápida. Los progresivos, la apertura y el cierre son más lentos,
Pero si nos fijamos, el alzado es el mismo, es que va a estar más tiempo abriéndose y más tiempo cerrándose. Y los asimétricos son cuando los lados no son iguales, tienen una forma de abrirse diferente a la del cierre. Algunos fabricantes hacen los árboles de levas huecos para aligerar peso y minimizar las inercias. En este caso es semihueco porque no perfora todo el árbol de levas, solo llega hasta una parte. Y están apoyados sobre cojinetes de fricción en la culata y también con otros cojinetes de fricción en los sombreretes. En este caso no tiene cojinetes de fricción ni en los sombreretes ni en los apoyos del árbol de levas. Esa fricción puede provocar, por una mala lubricación, puede provocar que el árbol de levas pandee, o sea que se le genere una ovalización, por así decirlo, en el árbol de levas, que eso es lo que vamos a medir. Vamos a medir si el árbol de levas pues, ha tenido esa ovalización. Estos son los conductos por donde pasa la lubricación a los cojinetes y a los apoyos de la culata. Y también ese mismo aceite lo que hace es lubrica los cojinetes y los sombreretes. Curiosidades de esto es que los sombreretes, en sus inicios al lado de las poleas, tienen estos agujeros para, a la hora de hacer la distribución, meter un pasador también aquí y aquí para hacer el calado. Estos sombreretes irían aquí y con este pasador pues se mete por el agujero y también se metería por el agujero del árbol de levas. Así la polea no se mueve mientras que haces la colocación de la distribución. Lo que he visto al revisar el árbol de levas es que en el cilindro número 4 está generando un desgaste en las levas tanto de admisión como de escape. Estas son las de escape y aquí está generando un desgaste en el número 4 y está empezando en el número 3. Y en el de admisión tiene en el número 4 y un poco menos, prácticamente nada, en el número 3. El resto está todo bien. Así que nada, lo voy a revisar bien porque esto ya empieza a denotar un pequeño desgaste. Puede ser por falta de lubricación, pero aquí ya empieza a generar un poco de desgaste del escape y de admisión en el número 4 y un poco en el número 3. Y como se ve, también tiene desgaste en los balancines de admisión del número 4. Así que estos los vamos a tener que cambiar. Vamos a medir la ovalización del árbol de levas con el reloj comparador y dos soportes en forma de V. Hay que tener en cuenta que el reloj comparador tiene que estar lo más perpendicular posible al lóbulo que vamos a medir y lo único que no hace falta ponerlo en cero, simplemente nos quedamos, en este caso está a 74 y pico centésimas de milímetro y lo único que vamos a hacer, sabiendo que tiene una precarga, lo único que vamos a hacer es medir girando manualmente el árbol de levas a ver si hay alguna variación. Según el fabricante, no debe de haber más de 0,015 milímetros, es decir, una centésima y media. Entonces vamos girando con la mano, yo lo tengo lubricado, los apoyos los tengo lubricados con aceite de motor y vamos girando el árbol de levas y tenemos que ver si realmente sufre alguna variación en centésimas de milímetro superior a lo que dice el fabricante. En este caso nos dice que si tiene una variación de 3 centésimas de milímetro que lo desechemos y este está correcto. Este lo hemos hecho aquí, hay que hacerlo aquí y aquí y ahí. Entonces es simplemente corremos el reloj comparador
lo ponemos en el otro lóbulo, verificamos la posición del reloj comparador y comenzamos a girar. Y simplemente hacemos la misma operación. Vemos si realmente sufre alguna desviación. Nada, este está perfecto. Hay gente que para medir el alzado de la leva utiliza el calímetro. A mí personalmente me gusta más el reloj comparador porque así me voy dando cuenta si tiene alguna irregularidad en el resto de la leva, y así por lo menos, pues bueno, pues para mí por lo menos me gusta más. Pero bueno, si alguien lo quiere ver, se mide el ancho de la leva por la parte más alta de la cresta. Se resta lo que te dé el calímetro y esa sería la altura de la leva. Esa sería la altura de la leva. Pero vamos a hacer, como te he dicho, por el reloj comparador, que a mí por lo menos me gusta más. Bien, para medir el alzado con el reloj comparador lo vamos a hacer exactamente igual. Nos vamos a cerciorar de que está lo más perpendicular posible a la leva y que tiene suficiente recorrido en la parte alta y en la parte baja, con lo cual, pues nada, lo dejamos así y vamos a empezar a dar vueltas. Ahora mismo lo tengo yo en la parte más alta, pero bueno, vamos a empezar a girar lo que es el árbol de levas para que llegue a su parte más baja, donde no se mueva. Bien, ahí, en esta posición donde empieza a cambiar, es donde hay que empezar a tomar medidas en nuestro reloj comparador. Tampoco hay que ponerlo a 0, porque es simplemente una resta. Aquí nos tenemos que fijar que tiene 2 vueltas, que lo indica ahí, tiene 2 vueltas, o sea que son 2 milímetros y 93 centésimas de milímetro. Pues si tiene 2 milímetros y 93 centésimas de milímetro, lo que vamos a hacer es ir girando el árbol. Primero comprobamos que no tiene ninguna irregularidad y luego vamos a medir hasta la parte más alta de la leva. Cuando llegue en la parte de arriba y veamos que cambia, ahí es donde cambia, pues tenemos que medir. Y aquí nos dice que tiene 8 milímetros y 48 centésimas de milímetro. Pues simplemente tenemos que restar esas dos cantidades y nos va a dar la medida de la altura de la leva. Esto no quiere decir que sea la alzada de la válvula. Si es una distribución que lleva taqués, entonces sí, porque como la leva va a empujar directamente al taqué, lo que levante la leva de altura será lo que empuje a la válvula en su apertura. Pero si es de balancines, no. Si es de balancines, hay que sacar la proporcionalidad si el balancín no está centrado en un mismo eje. Esto también nos sirve para mirar o calcular los grados de apertura de las levas. Por ejemplo, si nosotros vamos girando, vamos a ver que ahí la leva empieza a coger altura, con lo cual ahí iniciaría la apertura de la válvula. Pues si nosotros marcamos o hacemos una señal en la polea y seguimos girando el árbol de levas en toda la apertura y ahora en su cierre, cuando deje de moverse, ahí está, por así decirlo, la válvula totalmente cerrada. Giramos donde hay el cambio y lo paramos. Pues ahí también marcamos en la polea otra marca como de cierre. Pues si nosotros medimos desde la apertura hasta el cierre, sabremos el ángulo que tiene esta leva.
Bien, para hacer la medición de los grados de apertura después de haber hecho las marcas, podemos tener un medidor de ángulos que se pone aquí, pero yo no lo tengo, con lo cual pues utilizo este del cole que me vale. Tenemos las marcas en este árbol de levas de admisión, lo pondríamos en el centro, la primera marca la pondríamos ahí y calculando que esté en el centro, pues podríamos ver que nos arroja un ángulo de 160 grados. Bien, pues esta misma operación la podemos hacer en el árbol de levas del escape. Tendríamos las marcas, pondríamos la primera marca ahí, lo tendríamos centrado y también nos arroja que tiene una apertura de 160 grados. Pues nada, ya sabemos que tanto el árbol de levas de escape como el de admisión pues tiene 160 grados de apertura. Pues para calcular el cruce de válvulas, esta medición la tenemos que hacer en la culata, porque tendremos que ver en la admisión el punto muerto superior, qué grados abre antes del punto muerto superior, y en el de escape qué grados abre antes del punto muerto inferior. Y así podemos hacer nuestro diagrama y calcular el cruce de válvulas.